Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Apolinar. Yo soy del grupo de neurocirugía de la Universidad de Antioquia, residente de tercer año. Y el tema que venimos a exponer hoy es meningiomas, una actualización basados en las guías de la WHO y de EANO 2021. Para iniciar con la definición, se conoce como una neoplasia derivada de células meningoteliales del aracnoides, la cual va a estar localizada con un crecimiento típico en la parte intracraneal, intraespinal y orbitaria. Su sitio más común de localización va a ser la convexidad cerebral a nivel parasagital. Sin embargo, podemos encontrar otras localizaciones como hacer el surco olfatorio, la cresta esfenoidal, la región paracelular, entre otras. Lo que sí va a ser infrecuente es encontrarlo en la parte intraventricular o epidural. Según esa localización, entonces, a nivel de la médula espinal, el sitio más común de localización va a ser en la columna torácica, en la parte de los meningiomas de la convexidad y los meningiomas espinales se suelen asociar a una lesión del 22q y de la mutación de la neurofibromatosis tipo 2, y los meningiomas de la base del cráneo se van a asociar a alteraciones mutacionales como van a ser el AKT1, el TRAF7, el SMO y el PIK3CA. Eso nos configura de que los tumores que están hacia la convexidad, por lo general, van a ser tumores que tienen riesgo de ser de alto grado, mientras que los tumores que están en la base del cráneo suelen ser tumores de bajo grado. En su epidemiología, lo vemos que se encuentra más común en las mujeres, incluso la relación en el caso de los meningiomas de grado 1 va a ser de 2.32 mujeres por cada hombre. Su incidencia anual es de 8.58 por cada 100.000, con una frecuencia entre los tumores del sistema nervioso en general de 37.6%. La frecuencia en la población corresponde al 1% de la población y la edad, la media, es de 66 años. El riesgo para su presentación va a ser más común en los negros que en los blancos, siendo 9.25 versus 7.88 por cada 100.000. De todas las condiciones, genética, la que más lleva el riesgo de por sí de poder llevar a generación de meningiomas, principalmente grado 2, grado 3, va a ser la neurofibromatosis tipo 2. Entonces tenemos unos factores de riesgo que se han estudiado como son la radiación ionizante, las hormonas, el índice de masa corporal y ser fumador. Y tenemos también unos factores de riesgo que nos ayudan a disminuir ese riesgo de presentar un meningioma, como es el amamantamiento más de 6 meses, el asma o el eczema. En el caso de los tumores que tienen su relación con el gen PIK3CA, en este caso son meningiomas que se han estudiado su relación para el tratamiento con progesterona. Se ha visto algunas condiciones hormonales que se relacionan con este, y de ahí sale el hecho de que se piensa que los estrógenos actúan en pro de el desarrollo de los meningiomas, como van a ser las pacientes que tienen meningiomas. Se les ha encontrado fibromas uterinos, endometriosis, ósea de mama, con unos ORs que vemos ahí de 1.2, 1.5, 1.4, o sea que se ha encontrado algún grado de relación. Y existen ciertos síndromes que se van a asociar a una frecuencia mayor de meningiomas. En cuanto a la patogénesis, tenemos que la monosomía 22 va a ser la anomalía genética más común y que está relacionada obviamente con el gen de la neurofibromatosis tipo 2. Ya tenemos otras que nos van a impactar ese riesgo de que ese meningioma sea agresivo, y principalmente vamos a tener la pérdida del 1P, del 6PQ, el 10Q, el 14Q, el 18PQ. Y otros que, si bien también nos hablan de agresividad, son menos frecuentes, que es los que encontramos en la parte de abajo de la diapositiva. En cuanto a la parte de la heterogeneidad y marcadores moleculares que nos pueden hablar ya in situ de un alto grado, encontramos
la deleción del CDKN2A y N2B, que de hecho es cuando vayamos ahorita a revisar la parte de los criterios de la WHO, se consideran aquellos meningiomas que tengan esta deleción como un grado 3. Lo otro que tenemos que tener en cuenta va a ser la ganancia de brazos de cromosomas, que esto es menos común y que se asocia a tumores también de alto grado. Entonces, han llegado a clasificar incluso en dos subconjuntos según su relación con la neurofibromatosis. Tenemos un primer subconjunto en el cual tenemos las mutaciones de la neurofibromatosis y la pérdida del cromosoma 22, y un segundo subtipo que va a ser los que no tienen mutación del NF2, que tienen recurrencias oncogénicas y que tienen mutaciones como el AKT1, alteraciones del TRAF7, el SMO, el KLF4 y el PIK3CA. Entonces son un poco más agresivos. Otras de las marcadores moleculares pues, que se han encontrado es el SMO, que tiene un incremento en la actividad de esta misma y lleva el riesgo de desarrollar carcinoma vasocelular. El KLF4, que lleva supresión tumoral o oncogénesis, y el TRAF7, que genera una interacción con el MAP3K3 y genera activación o formación del factor de necrosis tumoral alfa y el NF-κ beta. Su diagnóstico se va a basar en que tenemos un tumor que suele ser de crecimiento lento, que a medida que va creciendo va a comenzar a comprimir las estructuras que están ahí adyacentes, y por eso va a conllevar a que genere algunos déficits que van a ser localizados. Entonces vamos a tener déficits neurológicos, ya sea hemiparesis, hemiplejías o alteraciones comportamentales según la localización en la que esté, o alteraciones olfatorias, visuales, según su localización. Ya la clínica del paciente pues va a variar. En la imagen, lo que vamos a encontrar en la tomografía es una imagen que puede ser hiperintensa o isointensa al parénquima, y en la resonancia, en la secuencia de T1, vamos a encontrar una imagen que es hipointensa, en el T2 una imagen que es hiper o isointensa, y una captación del contraste muy ávida, que se relaciona también con el hallazgo que se ha denominado anteriormente, pues con uno de los hallazgos que es patognomónico, que nos sugiere más bien la presencia de un meningioma, que es la cola dural. Entonces, existen algunos criterios que, si bien no son muy fuertes, nos pueden ayudar a sospechar el grado del meningioma, que son los hallazgos en el FLAIR del edema, como ese edema, cuando es demasiado edema, nos hace sospechar de que sea un meningioma grado 2 o grado 3, igual que el realce al contraste. Hay otras técnicas de imagen que se han comenzado a utilizar, pero que realmente no han tenido mucha acogida por su valor y su poca disponibilidad, como va a ser el uso del PET de gadolinio con dotate o 90 dotate C, en el cual nos ayuda a delimitar el sitio donde está el meningioma, pero pues realmente no han tenido así un impacto muy grande. Esto es más que todo en los meningiomas que tienen receptores o que tienen somatostatina. Esto nos lleva a unos criterios diagnósticos para definir que nuestro paciente tiene un meningioma, y es, como esencial, los hallazgos histopatológicos clásicos de algún subtipo de los meningiomas, o que se sugiera alguna hallazgo histopatológico sugestivo de meningiomas combinado con una inactivación del NF2 o algunas alteraciones hormonales como las que ya hemos, moleculares como las que ya hemos visto. Y lo otro que puede también presentarse es que sean hallazgos histopatológicos sugestivos combinados con metilación del DNA de clase de meningioma. Lo que puede ser deseable tener para poder considerar un meningioma va a ser la localización que nos hable de que es un sitio habitual en el que se forman los meningiomas, la inmunoreactividad del lema
y que tenga una inmunoreactividad difusa y fuerte del SSTR2A. Su invasión, entonces lo característico es la invasión de estructuras aledañas, va a invadir la dura madre, a invadir el hueso, puede generar metástasis extracraneales, que en este caso ya se consideraría como un JU grado 3, que van a ser metástasis principalmente al pulmón, a la pleura, al hueso o al hígado. Y la incidencia de metástasis vemos como aumentando según el grado de la JU, siendo en el grado 3 cercano al 10%. En la parte histopatológica, que es como la parte más de actualización que nos presenta la JUVE en el 2021, encontramos unos hallazgos macroscópicos en el cual tenemos una lesión que va a ser sólida, globular, bien circunscrita y que tiene una inserción dural amplia, que es lo que denominamos como la cola dural. Van a ser firmes, gomosos, gelatinosos o quísticos, y en caso de que sea un meningioma samomatoso va a ser como arenoso, o un meningioma fibroso suelen ser lisos. Esta es la clasificación que da la WHO del 2021, en la cual ella toma como meningiomas grado 1 los que vemos aquí a la izquierda. Y de esos meningiomas que ella toma, ahí tenemos algunas alteraciones moleculares, mutaciones, que nos ayudan a incluso a acercarnos hacia un diagnóstico de este tipo de tumor. Por ejemplo, tenemos el tumor secretor, en el cual la presencia de KLF4 y TRAF7 nos sugiere este. Sin embargo, si vemos en el caso del meningioma meningotelial, también puede ser positivo para la mutación del TRAF7, por lo cual se ha denominado que los tumores que son AKT1 o SMO son sugestivos de ser un meningioma meningotelial, y los meningiomas que son secretores y tienen positivo KLF4 son sugestivos de un meningioma secretor. Adicional a ello, cualquiera de estas tres, el AKT1, el TRAF7 y el SMO, se encuentran solo en los meningiomas grado 1, por lo cual, ante un hallazgo positivo de cualquiera de estas tres mutaciones, entonces nos debe hacer sospechar de que tenemos un meningioma grado 1. Los otros meningiomas que vemos aquí relacionados como grado 1 van a ser relacionados con mutación de la neurofibromatosis tipo 2. Entonces, existen unas características especiales de cada uno de estos meningiomas. Entonces, en el caso del meningioma meningotelial, lo vamos a encontrar más que todo hacia la base del cráneo. En el caso del meningioma fibroblástico y el transicional, se va a encontrar más que todo localizado hacia la convexidad. En el caso del secretor, se va a encontrar, va a encontrarse como algo principal el edema cerebral, igual que en el angiomatoso y en el microquístico. En el caso del samomatoso se va a relacionar de encontrarse a nivel de la columna torácica y en mujeres que son jóvenes. Para el caso de los JU grado 2, entonces tenemos el atípico, el cordoide y el de células claras. Aquí relevante entonces el de células claras, que es el único que es positivo para el SMARCB1. Y de hallazgos fundamentales de esos tumores, resalta el atípico, en el cual encontramos que se relaciona a hombres que tienen una cirugía previa y que es fuera de la base del cráneo. Así también el de células claras, entonces lo encontramos relacionado como el ángulo punto cerebeloso en la columna a nivel de la cauda, y en pacientes que son jóvenes. Para el caso de los meningiomas grado 3, encontramos el anaplásico, que el anaplásico, su característica fundamental va a ser la necrosis. Entonces tiene una necrosis extensa, pero si vemos, tienen algunas mutaciones muy importantes que lo marcan como JU grado 3 de entrada, que van a ser la positividad del promotor TERT y la deleción del CDKN2A N2B. También se ha visto alguna relevancia en hacerles a los pacientes el marcador para los cromosomas 1p y 10, dado que también se encuentra positivo más que todo en los meningiomas anaplásicos.
Había anteriormente, con la clasificación del 2016, había considerado que los meningiomas, que habían otros meningiomas que de entrada eran grado 3, como va a ser el rhabdoide y el papilar. Sin embargo, estos dos tipos de meningioma se sacaron de la clasificación como grado 3 y se comenzaron a considerar como que requieren hacerse los criterios que ya vamos a ver para poder clasificar el tumor como grado 2 o grado 3, no solo entrada con el hallazgo de que sea rhabdoide o papilar. Para eso, entonces, la característica que encontramos en el rhabdoide va a ser el desarrollo de melanoma uveal o cutáneo, el mesotelioma y el cáncer de células renales. Y para el caso del papilar, lo que encontramos de relación va a ser edema peritumoral e hiperostosis. Esos son los criterios que dio entonces la clasificación de la jugosa. Ellos dijeron, para usted poder clasificar los tumores como grado 2 o grado 3, tiene que, aparte del hallazgo histológico, de que es un tumor papilar, de que es un tumor rhabdoide, de que es un tumor de células claras, tiene que aplicar estos criterios. Y según estos criterios, ahí sí usted puede decir que su tumor es grado 2 o un grado 3. Entonces, en el caso de los tumores grado 2, lo que ellos dicen es que debe tener 4 a 19 figuras mitóticas en 10 campos de alta fuerza, de cada uno de 0.16 milímetros cuadrados, lo que lleva a que sean al menos 2.5 por cada milímetro cuadrado. O que tenga invasión del cerebro inequívoca, no solo invasión perivascular o identación del cerebro sin comprometer la vía madre, o que tenga algún subtipo morfológico específico. Entonces, los subtipos específicos que podemos considerar como Ju grado 2 de entrada, si se acompañan de las mitosis, va a ser el de células claras o el cordoide, o que tenga al menos tres de los siguientes: incremento de la celularidad, que tenga un tamaño de la célula menor al tamaño del núcleo, o sea, esa relación núcleo-tamaño celular se pierde, que tenga un nucleolo prominente, que sea en forma que sea en forma de láminas, y lo otro es que tenga necrosis de forma focal o muy espontánea. Para los criterios de la Ju grado 3, entonces lo que vamos a tener va a ser los que tengan 20 o más mitosis en figuras mitóticas en 10 campos de alto poder, cada uno de 0.16 milímetros cuadrados, o que eso nos lleva a que sean al menos 12.5 por milímetro cuadrado, o que tenga una franca anaplasia, que va a ser sarcoma, carcinoma o una apariencia similar a melanoma, que tenga una mutación en el promotor TERT, o que tenga una deleción del homocigoto CDK2A, CNK2B. Hay estudios que, basados en esto, de que la mitosis retoma gran importancia, la cantidad que tengan. Entonces, se han hecho algunas coloraciones específicas como la fosfohistona H3, que ayudan a marcar estas mitosis, y con la marcación de estas mitosis ellos catalogaron los pacientes como 3 grados, pero pues esto está aún en estudio, que va a ser de 0 a 2 por cada 1000 células tumorales, de 3 a 4 mitosis por cada 1000 células tumorales, o 5 o más mitosis por cada 1000 células tumorales. En la inmunohistoquímica encontramos algunas relevancias en el EMA, que va a ser débil, focal o ausente, y se asocia a un subtipo fibroso de alto grado, el SSTR2A, que va a ser de expresión difusa, y el CAI67, que cuando es mayor al 4%, la tasa de recurrencia de ese meningioma va a ser similar al grado 2, y cuando es mayor al 20%, la tasa de mortalidad se asemeja a un Ju grado 3. En los marcadores tumorales de mayor importancia, entonces vamos a hablar un poquito de esos. Se encuentra con mayor frecuencia la lesión del cromosoma 22q y la mutación del alelo NF2. En el caso de que usted tenga un meningioma que es mutante agresivo NF2,
el primer cambio que tiene ese meningioma sugestivo de que va a ser un meningioma agresivo va a ser la lesión del brazo 1P y el cromosoma 10. Y ya cuando se cataloga ya que está en un estadio 3, es cuando ya llega a ser una lesión del CDKN2A, N2B, que es cuando se consideran ya muy agresivos. En el caso del NF2 salvaje grado 1, entonces tenemos varias mutaciones como va a ser el TRAF7, el KLF4 y el AKT1, entre sus principales que se encuentran en más del 20% de los casos. Y estos precisamente están correlacionados entre sí. ¿Qué relevancia tiene esto? Lo que les mencionaba que tanto el meningotelial como el secretor tienen TRAF7 positivo y que si usted tiene un AKT1 y un SMO, con cierta probabilidad alta, usted puede considerar que usted va a tener un bajo riesgo de recurrencia del tumor si llega, pues, si después le hace la resección completa, ¿no es cierto? Para el caso del meningioma grado 2, entonces tenemos que el 97% corresponde a células claras, con la mutación del SMARCB1 y tiene una predisposición por los pacientes pediátricos a nivel de la columna. En el meningioma rhabdoide y papilar se ha visto alguna relación, pero no es muy fuerte con el BAP1 y el PBRM1. Lo otro de gran relevancia pues va a ser el TERT, que nos habla de alto riesgo de recurrencia, y el CDKN2A y N2B, que nos habla de la probabilidad desfavorable, en pronóstico desfavorable. Entonces, esta es la gráfica que nos muestra la JUVE en el 2021, en el cual tenemos los tumores grado 1, grado 2 y grado 3, y vemos que el gen de la neurofibromatosis tipo 2 se encuentra prácticamente en todos los grados, casi en todos los tipos de meningiomas, ¿no es cierto? Pero lo que es más relevante es el hallazgo del SMARCB1 para los grado 2, el hallazgo del promotor TERT para los grado 3, y aquí sí vemos la pérdida del 1P y del 10 que nos van a llevar entre un grado 2 y un grado 3. Entonces son tumores ya que son agresivos y son incluso marcadores que se están pudiendo realizar actualmente en la ciudad. Aquí vemos qué impacto tiene poder estudiar esos marcadores también, no solo desde la vista del pronóstico de los pacientes, sino también desde la vista del manejo. Entonces, desde la parte del manejo se han comenzado a crear algunas drogas que son, por decir, inhibidoras del AKT, inhibidoras del FAK o los inhibidores del BEC, ¿no es cierto? Entonces tenemos varias escalas de tratamiento que, si bien todavía no existen estudios fuertes que lo avalen, los estudios actualmente están en fase 2, la gran mayoría que están buscando como alguna relevancia a esta terapia médica, ya pues tenemos como unas primeras bases para un tratamiento médico. Entonces eso nos lleva a que la invasión cerebral nos va a hablar directamente de que los pacientes van a tener un JU grado 2 y que cuando hay una invasión del hueso va a tener un peor pronóstico en el caso de que sean meningiomas atípicos. Para el tratamiento vamos a tener un primer tratamiento que puede ser la observación. Para el caso de la observación, ¿con qué debemos seguir nuestro paciente que optemos por observar? Básicamente va a ser con una resonancia, que es nuestro gol estándar, y lo que se sugiere es que sea una resonancia contrastada, que nos permite una mejor medida del tamaño del meningioma y poder hacer un análisis de cada una de las imágenes, si va creciendo o no, de una forma más asertiva. Sin embargo, si usted no cuenta con imágenes de resonancia contrastadas durante los seguimientos que le da el paciente, usted puede optar por hacer el seguimiento con una T2, aunque no es lo ideal. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a optar por la observación? Eso lleva a que tenemos pacientes que tienen meningiomas que se encuentran de forma incidental, por algún motivo se le hizo una resonancia al paciente y
y terminó encontrándose un meningioma. Estos se encuentran en el 0,9 al 1% de la población en general, y esto ha llevado a que se comiencen a hacer algunos estudios para saber, venga, por qué están creciendo esos meningiomas y cuáles hay que tratar que comiencen a crecer. Entonces, existe uno de los estudios que se han encontrado, es un estudio prospectivo que se hizo a 5 años, en el cual se tomó el riesgo de crecimiento, se tomaron 64 pacientes, ninguno desarrolló síntomas. Sin embargo, sí encontraron que en el 75% de los pacientes tuvieron un aumento del tamaño de la lesión tumoral en un 15% o más, pero que el 60%, más del 60% de estos tuvieron un crecimiento autolimitado. Entonces, eso nos lleva a que los tumores asintomáticos pueden tratarse de manera segura mediante imágenes seriadas hasta que persista el crecimiento radiológico o se vuelva asintomático. ¿Qué factores entonces son los que se han encontrado que nos lleven a un crecimiento? Entonces, en una publicación de Lee y colegas, que tomaron 232 pacientes de forma prospectiva sin ningún tipo de tratamiento entre 1997 y 2013, encontraron en 59 pacientes, que correspondía al 25% de los pacientes del estudio, un crecimiento rápido. Y lo que encontraron de relevante fue el tamaño tumoral, que se encontraba un OR de 1,07 por cada centímetro cúbico que comenzara a crecer el tumor, la ausencia de calcificaciones, que la vemos 3,87, el edema peritumoral con un OR 2,74, y que tenga un hallazgo que sea hiperintenso o isointenso en el T2 con un OR de 3,76. Con esto, entonces, se han comenzado a hacer algunas calculadoras y algunos scores para poder determinar el riesgo de su paciente y poder determinar cómo hacer el seguimiento de su paciente, y en este encontramos lo que va a ser el IMPACT. Entonces, el IMPACT toma de referencia el índice de Charlson para mirar las comorbilidades ajustadas, pero a la edad también, el performance del paciente según la clasificación de la WHO, y a los factores de riesgo que ya vimos para crecimiento del meningioma. Entonces, esta es la escala de Charlson ajustada a la edad. Este es pues el performance según la WHO, y esos son los hallazgos, las características que ellos hicieron en este estudio del IMPACT para determinar que eran relevantes para tener en cuenta y determinar una calculadora que nos llevara a poder saber cómo hacer el seguimiento de los pacientes. Ellos sumaron el volumen del meningioma, la hiperintensidad del meningioma, los cambios de señal peritumoral y la proximidad de a estructuras neurovasculares. Todo esto lo relacionaron ellos, y finalmente hicieron un análisis en el cual clasificaron los pacientes como bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo según la cantidad de criterios que tuviesen. Y si vemos si vemos aquí en esta gráfica de progresión libre, sobre vía libre de progresión, entonces vemos que encontraron estadísticamente significativo que los pacientes de bajo riesgo tenían una progresión o una recurrencia de su enfermedad de forma más temprana versus los pacientes que eran de bajo riesgo o de mediano riesgo. Así, ellos lo que denominaron fue que usted le hace el índice de Charlson a su paciente menor a 6, un performance que sea de 0 a 1, y lo cataloga según los criterios que ya vimos de las características del meningioma en bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. Eso lleva a que usted tenga un esquema de seguimiento de su paciente. Entonces, aquí vemos cada cuánto debe hacer el seguimiento clínico y radiológico del paciente. 5 años en el caso de los de bajo riesgo, 1, 3, 5 y 10 años en el caso de mediano riesgo, y 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y 10 años en el caso del alto riesgo. Este estudio
bueno, y pues para el caso de los pacientes que tengan una comorbilidad muy alta y que tengan un performance muy alto, también lo clasifican como alto riesgo, como mediano y bajo riesgo, y hacen un ajuste al seguimiento. Como premisa, este estudio solo hizo seguimiento de los pacientes a 10 años y por eso, pues precisamente ellos consideran el seguimiento a 10 años y ya lo dejan ahí, de ahí para adelante a criterio del especialista cada cuánto hacer el seguimiento. Entonces, eso es lo que se encuentra en este estudio del IMPACT. Esta calculadora incluso se encuentra de forma virtual para poderla aplicar y nos dice cada cuánto hacer los seguimientos del paciente. Pero lo otro que también existe es el seguimiento según las guías en la cual ellos, las guías norteamericanas y las guías europeas, llegó al consenso de que recomiendan resonancias anuales en sospecha de meningiomas o meningiomas grado 1 de la OMS durante 5 años. A partir de entonces, los intervalos usted los puede duplicar. La cirugía. Entonces, para la parte quirúrgica, encontramos la embolización prequirúrgica. Lo que dicen las guías EANO es que no se recomienda en la práctica actual, que tiene un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares posoperatorias, que el único beneficio es la reducción en el tiempo quirúrgico y que puede ser útil, usted lo puede llegar a considerar únicamente en aquellos sitios que usted no va a llegar de inmediato o no tiene un fácil acceso a la arteria de alimentación, como van a ser el caso de los meningiomas petroclivales. Entonces, ¿qué pacientes vamos a considerar para este manejo quirúrgico? Entonces, es el tratamiento de elección para el caso de los pacientes que tengan tumores que sean sintomáticos o que tengan un tamaño grande. La clasificación de Simpson nos va a ayudar a catalogar la resección que hagamos para saber el riesgo de recurrencia del paciente. Si no hay posibilidad de una resección total, entonces usted debe intentar ofrecerle a su paciente una resección subtotal y acompañarlo de radioterapia o de radiocirugía. Y el objetivo de esto va a ser aliviar los síntomas y el efecto de masa y obtener una muestra para un diagnóstico histopatológico. Esta es la clasificación de Simpson, que va del 1 al 5, en el cual tenemos un riesgo, el riesgo de recurrencia, entonces que va desde un 9 a un 44% en los grados 1, 4 y pues el grado 5 pues dejamos realmente todo el tumor, entonces pues por eso es que no se cataloga el riesgo de recurrencia. Para el caso de la radiocirugía, entonces se considera radiocirugía para tumores que son pequeños en pacientes que tengan una edad avanzada o sean comórbidos. Se benefician principalmente las lesiones que sean menores de 3 centímetros. Se busca un control local de la radiocirugía que va a ser comparable con hacer una resección Simpson grado 1 y el objetivo también de eso va a ser la reducción del tamaño tumoral para poder tener un control tumoral a 5 y 10 años y una supervivencia libre a 10 años del 94% con unas dosis mayores de 13 grays. ¿Qué inconvenientes tenemos? Pues la cercanía a los pares craneanos, entonces por eso precisamente se dice que se puede acompañar una resección subtotal para poder liberar el tumor o tratar de resecar una buena parte del tumor y que la radiocirugía pueda actuar en un sitio más limitado y así no impactar tanto en la lesión de los pares craneanos. En un estudio que se hizo incluso de 150 pacientes precisamente para valorar el riesgo de lesión de estos pares craneanos, se encontró que el 19% de los de los pacientes presentaron mejoría de sus pares craneanos posterior a la radiocirugía, pero que el 10% tuvo un deterioro a 10 años posterior a la radiocirugía y que el deterioro se va aumentando conforme pasa el tiempo. Entonces, en el primer año es del 3.5%, a 3 años es del 5.5% y a los 5 años del 7%. Ellos recomiendan en la guía que se utilicen 2 a 5 fracciones
con dosis de 4 a 10 grays por fracción, lo que da como un resultado total de 14 a 25 grays. Lo otro que tenemos va a ser la radioterapia de haz fraccionado. Entonces, en el caso de la radioterapia de haz fraccionado, tenemos los pacientes de alto riesgo quirúrgico, después de una resección quirúrgica incompleta. Tenemos este estudio que valoró 7.811 pacientes con tumores grado 2 y 1.936 con tumores grado 3, y ellos buscaban valorar la supervivencia general a 5 años. Encontraron que el 75.9% de los grado 2 versus el 55.4% de los grado 3 lograban sobrevivir. Entonces, encontraron estadísticamente significativo a favor de pues, los tumores grado 2. En el caso de los grado 2, entonces, ellos consideraron que hacer una gross total resection más una radioterapia adyuvante aumentaba la supervivencia de estos pacientes con un hazard ratio de 0.47 y una P significativa. Los estudios RTOC y EORTC, que son estudios fase 2 de precisamente esta radioterapia, que son unos estudios noruegos también que se han hecho. Entonces, para el primero de estos estudios, que tomaron pacientes para darles una dosis de 54 grays en 30 fracciones, ellos tomaron meningiomas que consideraron como de riesgo intermedio para estos pacientes. Y meningiomas de riesgo intermedio para ellos eran que tuvieran una recurrencia de un meningioma grado 1 o que tuvieran un grado 2 en el cual han sido recién diagnosticado posterior a una resección total y se le añadió la radioterapia. Ellos encontraron que hacerle radioterapia a estos pacientes con un riesgo intermedio tenía una sobrevida libre de progresión a 3 años del 93.8%, una sobrevida general a 3 años del 96% y una falla local del 4.1%. Entonces, es útil o es beneficioso el uso de radioterapia en los pacientes con riesgo intermedio. Para el caso de riesgo alto, entonces tenemos el estudio de Rogers, que él tomó unos pacientes que catalogó como riesgo alto, que eran pacientes con una resección subtotal o una recurrencia de un grado 2, o los pacientes que tuvieran de entrada un tumor grado 3. Eso les dio una radioterapia de 60 grays, dividido en 30 fracciones, y encontró una sobrevida libre de progresión a 3 años del 58.8%, un control local a 3 años del 68.9% y una sobrevida general del 78.6%. Sin embargo, queda todavía una pregunta por responder que todavía no se ha valorado mucho en los estudios, que es si la radioterapia adyuvante temprana reduce el riesgo de recurrencia del tumor después de la resección quirúrgica total macroscópica de los meningiomas grado 2 de la OMS. Aún no se tiene una respuesta respecto a esto. Sin embargo, para comenzar a responder esto, precisamente en 2016 se comenzó un ensayo intergrupo que aún no tiene el resultado total, que es un estudio fase 3, que es el ROAM y EORTC, que estamos pues esperando la respuesta respecto a esto. Respecto a la farmacoterapia, entonces tenemos que es una terapia de rescate en el caso de los pacientes que no tienen una posibilidad de cirugía o de radioterapia. Son los agentes citotóxicos que se usan clásicamente para otros tipos de tumores, no se le ha encontrado alguna utilidad, y los que tienen alguna utilidad han sido los inhibidores de mutilcinasa y el bevacizumab. Ninguno de los fármacos que se ha estudiado realmente ha encontrado un beneficio claro y suficiente para el manejo de los meningiomas. Existen algunos estudios relativos a inhibidores del AKT en caso de tumores mutantes AKT, pero esos estudios hasta ahora están en fase 2. Entonces, ¿qué es lo que ellos sugieren? Para el caso de los meningiomas grado 2 y grado 3, los resultados más prometedores se han visto con bevacizumab, batalinib y sunitinib, pero pues aún faltan todavía más estudios.
Eso es lo que sugieren entonces en la guía EANO, que usted tiene una sospecha de un meningioma en la resonancia. Si no tiene efecto de masa, no tiene síntomas, usted puede seguir el paciente con observación. Ya miramos que se puede aplicar el impacto. O hacer lo que, como dicen así, las guías, seguimiento a un año durante 5 años y después lo va espaciando. En el caso de pacientes que tengan un efecto de masa, que sean sintomáticos o pacientes, estos pacientes deben ser llevados idealmente a una intervención quirúrgica. En esa intervención terapéutica, pues la primera instancia, pues como les había mencionado, es la parte quirúrgica para poder tener un diagnóstico histológico y poder reducir el efecto de masa de la lesión. Sin embargo, si su paciente está en muy malas condiciones, usted puede considerar radiocirugía o radioterapia de entrada. Una vez usted tiene el hallazgo histológico de su tumor, entonces lo va a catalogar como un tumor, perdón, como un tumor JU grado 1 en el cual usted hizo una resección total, va a ser observación. Un JU grado 1 en el cual usted no hizo una resección total, puede hacer observación o radiocirugía o radioterapia. Un JU grado 2 con una resección total, usted lo puede observar o hacerle radioterapia. Un JU grado 2 que no tenga una resección total, usted lo haya a la radioterapia. Y finalmente un JU grado 3 en el cual usted entra, a pesar de lo que le haga, va a hacerle una radioterapia. En cuanto al pronóstico, entonces los factores clínicos que impactan va a ser qué tanto usted reseca esa lesión, cómo es su extensión de esa resección. La recurrencia puede ocurrir incluso tras una resección completa, entonces usted tiene que tener eso en cuenta. El 20% de las resecciones totales de meningiomas benignos recurrieron a 20 años y la tasa de recurrencia es mayor, obviamente es mayor a 2 en grado 2 y grado 3, pero la mortalidad es la que es más alta en grado 3. Esto es los riesgos de recurrencia que se encuentran según el grado de la JU. Entonces encontramos del 7 al 25 para el 1, del 30 al 50 para el 2 y del 50 al 94 para el grado 3. Las características en el caso del JU grado 1 va a ser que pueden tener algunos hallazgos de actipia que incrementan el riesgo de progresión y recurrencia. Y en el grado 3, la característica es que habitualmente va a ser fatal. En cuanto a la supervivencia, se habla en el JU grado 3 que la media de 2.6 años, que tiene una media de 2.6 años y que el 10% de los pacientes fallecen a un seguimiento de 5 años. Hallazgos moleculares que nos ayudan con esto, entonces va a ser la inactivación del VAP1, que está asociado a rhabdomioma y tiene un corto tiempo de recurrencia. La mutación del PBR1, que se asocia a meningioma papilar y está ligado a agresividad. El SEKN2A y N2B, que ya vimos que van a catalogarnos el tumor como grado 3 y el alto grado, que va a ser, pues obviamente, de entrada asociado por las figuras mitóticas que vimos y la clasificación de grado 2, grado 3 hacia tumores más agresivos, la metilación del ADN, que va a separar los grupos según el riesgo, y la mutación del TERT, que también nos va a hablar de una progresión, un grado 3. Estas son las guías norteamericanas, en las guías norteamericanas de cómo abordar estos pacientes con meningiomas. Entonces, lo que encontramos es, básicamente, usted le hace un estudio imagenológico a su paciente. De ese estudio imagenológico que le hace, usted mira la posibilidad de resección, considerar un PET scan con octreotide y usted decide si puede observar su paciente en el caso de que sean pacientes asintomáticos o pacientes que los síntomas son muy sutiles, o usted puede considerar cirugía si la lesión es asequible. Si esa lesión es asequible, entonces usted después va a catalogar sus pacientes como grado 1, grado 2 o grado 3 según la resección. Entonces, en el grado 1 se va a observarlos o considerar radioterapia. En el grado 2 va a ser si usted usa una resección completa, debe considerar la radioterapia. En el grado 2, resección incompleta de entrada, de darle radioterapia o observar en algunos casos, en caso principalmente de esos pacientes que tengan un bajo performance. Y en el grado 3, de entrada usted le va a hacer una radioterapia.
¿qué relevancia tenemos? Entonces, ellos en la guía mencionan que los pacientes que se deben observar son aquellos que sean asintomáticos, que tengan un tamaño de la lesión menor a 3 centímetros y que tengan y y un tratamiento, perdón, quirúrgico o de radioterapia, lo consideran ellos si usted tiene uno o más riesgos para que el tumor crezca o que tenga esté cercano a estructuras que puedan llevar a una consecuencia grave al paciente como proximidad al nervio óptico. El seguimiento, ellos lo sugieren en caso de que usted le haga una cirugía al paciente, que se haga un seguimiento de resonancia a las 48 horas de la cirugía, idealmente, y en el caso de que sea una resección de un meningioma espinal, se recomienda la imagen a las 2 a 3 semanas. Para las recurrencias, entonces, usted lo cataloga según el grado, pues obviamente de su histopatología y según el grado de su histopatología usted le hace el seguimiento, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos sugieren es que se debe hacer resonancia de seguimiento a los 3, a los 6 y a los 12 meses y después lo debe repetir de 6 a 12 meses por 5 años y luego cada 1 a 3 años según la indicación clínica. Si usted ve que recurre o progresa la enfermedad, usted lo primero que debe hacer idealmente es considerar una cirugía. Si no puede llevar a cirugía a su paciente, considera una radioterapia y si no puede llevarlo a cirugía y no hay posibilidad de radioterapia, una terapia sistémica. El tratamiento o lo otro ya es, si no puede hacer, no hay ninguna indicación, no se puede manejar el paciente por algún motivo, por comorbilidades o algo, pues solo observarlo. Estas son las generalidades de la radiación que dice la guía norteamericana, entonces que puede ser tratado con radiocirugía estereotáxica o fraccionada. La radioterapia, también se puede usar radioterapia conformal, que era la que veíamos antes, y la terapia estereotáxica o guiada por imágenes cuando los márgenes son estrechos y cuando se está cerca de estructuras críticas. Ellos colocan las dosis según los grados, entonces tenemos en el grado 1 sugieren 54 grays que se pueden reducir de 50 a 50.4 si está cerca a órganos críticos. Y 12 a 16 grays para el caso de la radiocirugía. En el grado 2, el tratamiento debe dirigirse al tumor macroscópico, al lecho quirúrgico y dejar un margen de 0.5 a 2 centímetros. Y el límite es la expansión del margen hacia el parénquima cerebral si no hay evidencia de invasión cerebral. La dosis va a ser de 54 a 60 grays en fracciones de 1.8 a 2 grays. Para el caso del grado 3, entonces ellos sugieren tratar con tumores, esos tumores malignos con tratamiento dirigido al tumor macroscópico, al lecho quirúrgico y dejar un margen de 2 a 3 centímetros, con una dosis que va a ser de 59.4 a 60 grays en fracciones de 1.8 a 2 grays. Estas son las terapias sistémicas que sugieren en la guía norteamericana, entonces no hay un régimen preferido. Usted puede considerar sunitinib, bevacizumab o bevacizumab más everolimus como tratamientos alternativos. Entonces, como conclusiones, la observación es la primera opción en meningiomas que sean incidentales, asintomáticos y sospechosos. La resonancia quirúrgica es la primera opción para tumores en crecimientos o sintomáticos. La radiocirugía o la radioterapia fraccionada puede ser terapia complementaria o incluso enfoques alternativos a la cirugía en determinadas situaciones. Y el diagnóstico molecular se está desarrollando rápidamente y se recomienda que se guarde la pieza histopatológica para poder hacer análisis futuros. Muchas gracias por su atención. Hola Andrés. Profe, Hola. Se nos complicaron los meningiomas. Para mí yo iba en benigno, angioblástico y anaplásico. Y ya esto con la biología molecular se nos complica mucho. Yo pues no tengo comentarios. Si el doctor Esteban tiene algún comentario, adelante. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Muy bien. Sí, algo para optimizar pues recursos sería mirar qué tipo de prueba se puede hacer ante una imagen pues sospechosa que tenemos un atípico o un anaplásico.
yo recomendaría empezar por la técnica FISH, hacer la técnica FISH para el cromosoma 1P. Y en caso de que haya pues la mutación, uno ya pudiera avanzar con las técnicas moleculares que Andrés menciona. Sin embargo, como punto de partida, técnica FISH para el cromosoma 1, que nos dice si es de alto riesgo, y a partir de ahí avanzar con las técnicas moleculares ya por secuenciación. Gracias, Esteban. Juan Diego levantó la mano, Juan Diego Gutiérrez. Sí, Nacho, gracias. Andrés, una pregunta que te tengo es, pues uno sí realmente ve que los meningiomas, algunos no evolucionan como uno normalmente los veía evolucionar, y muy posiblemente toda esta clasificación y toda esta parte pues de ir más al fondo es importante para poder determinar como el pronóstico de estos pacientes. Sin embargo, yo tengo una pregunta, Andrés, y me llama la atención, es respecto a los pacientes que tienen invasión dural, que uno la ve, o aquellos que tienen hiperostosis importante. ¿Encontraste algo, si se relaciona a algún tipo de meningioma, si es un JU1, un JU2, un JU3, algo que tenga que ver con el pronóstico? Porque uno, pues clínicamente es lo que uno encuentra. Uno no se va pues a la parte electrónica, sino que desde el punto de vista macro, cuando uno está operando un paciente, uno se llama la atención en estos tumores. Uno, que a veces lo encuentra con la dura madre completamente comprometida. Dos, que a veces ve una hiperestosis importante en estos tumores. Tres, también, Andrés, es que a veces ve una vascularización que no es muy típica, y es una vascularización como desde la pía. No sé si encontraste alguna cosa con respecto a eso y la clasificación. Gracias. Buenos días, profesor. Sí, lo que encontré respecto a eso es que los meningiomas que están invadiendo el hueso son meningiomas que de entrada se deben catalogar como alto riesgo de que sean un grado 2. Sin embargo, esa clasificación de la invasión de las estructuras se tenía más estudiada en la clasificación de la JU del 2016, y en la clasificación de la JU del 2021 se intentó sacar un poco, pero se sigue teniendo como premisa de que si se invade el cráneo, la calota, se debe considerar como un tumor grado 2 y hacer el seguimiento de esa forma. Lo otro es que los que invaden la dura madre, no, lo único que encontré respecto a eso, pues es realmente lo que dice la clasificación de Simpson, que si se no logra una resección completa de la dura madre, pues debe considerar que su tumor va a ser una resección, va a ser una recurrencia pues más pronto. Y respecto a la vascularización, que vengan de la pía y eso sí no encontré la verdad nada, profe. Nosotros
estamos